Era María Corina Machado. En nuestros estudios en Washington, cuando son las 5:16 de la tarde, quiero darle la bienvenida a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista del diario El País. Héctor, buena tarde. Gracias por estar aquí, como siempre, en un día tan informativo, tan noticioso como el de hoy. Tan histórico, un gusto, Idania, estar contigo. Gracias por invitarme. Héctor, decía María Corina, para irnos con esta última frase que le escuchaba, sabemos que no estamos solos, pero la pregunta es, ¿está todo lo suficientemente claro? Para muchos países sí, para muchos países democráticos está suficientemente claro. Ya ha habido 10, 12 reconocimientos a la presidencia de Guaidó como presidente encargado de varios países de las Américas. Van a seguir países europeos, sin ninguna duda. Y además un abanico de países de centro derecha, de centro izquierda, básicamente una muestra del pensamiento democrático en las Américas. Le preguntaba a una amiga en común, Héctor, a María Teresa Belandria, en algún momento de la tarde, sobre esta situación que se estaba viviendo. Porque quería ilustrarme, es decir, entender. Ella me decía, es inédita, es una situación inédita. Entramos en una dimensión desconocida. Te pregunto a ti cómo manejar esta dimensión desconocida, donde Nicolás Maduro rompe relaciones con los Estados Unidos y el presidente encargado, Juan Guaidó, le pide a las representaciones diplomáticas que nadie abandone el país. Bueno, esos son los conflictos de esta situación, de un presidente encargado constitucional y un presidente usurpador que todo el continente, con excepciones, ha reconocido como tal. Y que entonces veremos qué es lo que pasa, por un lado, en Venezuela, qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional y también qué es lo que pasa por el lado del chavismo, del gobierno usurpador, en este caso, y de qué manera se van a resolver estas contradicciones. Supuestamente, el presidente usurpador, Maduro, no tiene autoridad. Entonces veremos de qué manera van respondiendo a los diferentes llamados los países y también cuáles son los actos de gobierno del presidente encargado Guaidó. Va a necesitar no un gabinete completo, pero sí va a necesitar 2 o 3 ministros de manera urgente, un canciller, por ejemplo, para comenzar a trabajar con estos temas, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se va a relacionar el gobierno del presidente encargado Guaidó con los demás países en el exterior. Se especula que tendrá que empezar a nombrar embajadores en aquellos países que lo han reconocido como tal. Entonces es un momento muy fluido, sin ninguna duda, inédito, como decías, e iremos avanzando con ensayo y error, yo creo, ¿no? También para las decisiones que toma el presidente Guaidó será ensayo y error, porque no hay una hoja de ruta sobre una situación como esta, ni en Venezuela ni en la mayoría de los países de las Américas. Evidentemente, ensayo y error, eso se hace ante las situaciones inéditas. Yo quiero saludar también, se encuentra con nosotros en el estudio Andrés González, quien fuese el embajador Andrés González, quien fuera el representante de Colombia ante la Organización de Estados Americanos entre el 2012 y el 2018. Embajador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Neida, gracias. Quiero ir igual con esta pregunta que le hacía Héctor. Es una situación inédita. Usted está en el mundo diplomático. ¿Cómo manejar esta situación? ¿Cómo manejar esta circunstancia? Bueno, lo primero que hay que establecer es que se rompió el silencio. La voz del pueblo venezolano está presente de manera contundente para reiterar la legitimidad de la única institución legítima, su Asamblea Nacional y su presidente interino. De manera que aquí tenemos una primera fuente de legitimidad, de autoridad. Sí. El segundo punto es que es natural, como lo ha dicho Héctor, que se den este tipo de disparidades. La primera expresión que debe esperarse
es el de las relaciones internacionales, es decir, quienes han reconocido, quienes dan legitimidad al gobierno de Guaidó, pues tendrán que tener sus representantes. Esto tiene que ser algo recíproco, y los siguientes pasos que obviamente se esperan en esta materia deben ser en ese sentido. El otro tema en estos hechos es la legalidad, la regulación. Pues la fuente de regulación es la misma Asamblea Nacional, y desde luego el presidente interino, que ha fijado dos caminos muy claros, con valores precisos: restauración de la democracia, retomar lo más pronto posible el camino y los procedimientos que conduzcan a esa restauración democrática dentro de estándares internacionales, con participación de todos los actores políticos, con observación internacional, y adelantar y recorrer los pasos de ese gobierno de transición. Embajador, fueron muchos años allí en la Organización de Estados Americanos. Quiero preguntarle, ¿alguna vez se ha presentado, o se presentó, mejor dicho, una circunstancia como la que vamos a ver ahora, donde el representante de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, hace vida en la Organización de Estados Americanos, pero que ya han dicho que por ser de un gobierno no reconocido e ilegítimo, pues quizás mañana sea su última asamblea? Y un representante nombrado el día de ayer por la Asamblea Nacional, el doctor Tarre Briceño, que va a llegar allí. Es decir, ¿alguna vez pasó esto? Bueno, lo primero que hay que señalar también es que esto es lo obvio, es lo coherente, es que la Asamblea General de la OEA, en su oportunidad, en esa última reunión, declaró ilegítimo el gobierno. Es decir, todo lo que derive de allí es igualmente ilegítimo. No puede haber reconocimiento, no se podrán recibir credenciales de ningún representante derivado de un gobierno plenamente ilegítimo y espúreo. Por el contrario, pues la OEA al mismo tiempo ha señalado que la institución de legitimidad es la Asamblea, que a la Asamblea hay que devolverle y garantizarle sus funciones y sus prerrogativas, y en consecuencia lo que venga de ella pues es lo que hay que aceptar y es lo que hay que reconocer. De manera que tenemos fuentes de legitimidad y fuentes de regulación normativa para el manejo, y esto es lo que funciona en las democracias. Funcionan las democracias, yo me imagino que todo el mundo tiene la misma curiosidad de pensar o de saber qué va a pasar mañana con dos representantes en paralelo. Es decir, hemos visto reuniones en el Pleno de la OEA en un tono bastante subido. Usted estuvo en muchas de ellas en relación a los representantes de Venezuela. Usted escuchó de qué manera se dirigían los representantes de Venezuela, entre ellos Delcy Rodríguez cuando era la canciller, cómo descalificaba a quienes intervenían. ¿Cómo se imagina usted que va a ser esto? No, lo primero es que solo se le puede reconocer representación al legítimo. Solo se le puede reconocer derechos al legítimo, voz. No se le puede autorizar la voz ni la presencia, sino única y exclusivamente a los representantes legítimos. Esa es mi interpretación, y en ese sentido tanto el secretario general como las mesas directivas de la organización deben hacer respetar esa línea. Todo lo demás es absolutamente fuera de la ley, de la norma, luego no debe tener representación. Pueden formar una algarabía, pero esa algarabía es espuria, serán gritos desde la ilegitimidad, que no tendrán reconocimiento ni tendrán validez. Lo único que tiene validez a nivel internacional es lo que es reconocido. Y en este caso, en nuestro continente, la mayoría de las democracias, la mayoría de los países han señalado que el gobierno legítimo es el de Guaidó. Vuelvo con Héctor Chamis a nuestros estudios en Washington. Héctor, converso aquí en nuestros estudios con el embajador Andrés González y hablábamos de cómo va a ser, cómo va a desarrollarse en la OEA este representante ilegítimo que sale y el doctor Gustavo Tarre Briceño, que es el que entra. Escribías tú en la columna el fin de semana precisamente sobre la hora de las definiciones, y quiero preguntarte sobre eso.
es la hora de definirse, es decir, pueden entenderse términos como los de México, que sigue reconociendo al gobierno de Maduro porque no quiere intervenir en asuntos internos de otros países. No estoy escuchando en este momento. No me está escuchando Héctor. No me está escuchando Héctor, eso lo podíamos escuchar nosotros claramente. Aquí tenemos algún problema allí. Batallar dentro, mientras recuperamos a Héctor Chamiz, embajador, durante este último tiempo, durante, digamos, los últimos años, sobre todo con el secretario general Almagro, se ha hecho un trabajo en la Organización de Estados Americanos sumando votos para pronunciarse en contra de Venezuela, o mejor dicho, de la violación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué fue tan difícil durante un tiempo lograr esos votos que sumaran a Venezuela? Es un tema sin duda complejo. Pero ha sido difícil porque algunos países se han mantenido en esa línea que se aparta de la regla fundamental del barrio, y es que en nuestro continente creemos que el poder hay que ejercerlo es bajo la democracia, respetando los derechos fundamentales. Y hay unos pocos que pretenden hacer lo mismo, de desconocer esos derechos y pretender que cualquier regulación en esta materia es injerencismo. No, es que es por el contrario, los países tenemos el deber, la obligación de actuar para que se respeten los derechos fundamentales. Pero hay unos pocos, porque hay lealtades políticas de antaño, porque hay compromisos financieros, porque hay otra serie de asuntos que requieren ya y que tienen unos ribetes del orden judicial que los han llevado a estar alineados en esa postura. Se espera, y ahí es donde es tan importante el trabajo de la prensa, de la opinión internacional, de los movimientos sociales y políticos, sí, de que se vaya cada vez más inclinando la balanza en el sentido de que el único modelo que puede imperar es el de la tolerancia, el del respeto y el de la garantía de los derechos humanos. Pero mire usted lo que ha pasado. Sí. La misma CIDH lo ha puesto en evidencia. Estos muertes que han ocurrido, que nos duelen a todos y que expresamos una profunda condolencia, es la más clara demostración de que se violan los derechos humanos, el derecho sagrado a la protesta pacífica, que es fundamental en una democracia. Claro, y se va a ejercer protesta y tenemos estos 16, 17 muertos en estos últimos días. En Venezuela, en las últimas 48 horas, acaba de actualizar el portal El Pitazo, que entre ayer y hoy van 21 muertos. 21. ¡Qué barbaridad! Sí, es la demostración. Es triste, ¿no? Es duro. Me dicen que ya tengo a Héctor. Caramba, Héctor, quiero disculparme contigo. Hemos tenido varios problemas. No te escuchábamos nosotros y luego tú no nos escuchabas aquí en el estudio. Converso con Andrés González, con el embajador Andrés González. Y ya que él habla de cómo ignorar estos derechos humanos, ¿se puede hablar de injerencismo cuando hay vidas que se pierden ante el sagrado derecho a la protesta? Por ejemplo, 16 muertos en las últimas 48 horas en Venezuela. No, de ninguna manera. El argumento sobre el injerencismo o la no intervención es una falacia de aquellos que reprimen, y que reprimen como reprime el gobierno de Maduro. El embajador González lo decía muy bien. Las Américas es un club, la OEA, es un club de democracias y de países que se han comprometido mutuamente a respetar los derechos humanos. El compromiso también incluye una fiscalización mutua. Cuando un país miembro viola esos derechos humanos, los demás tienen la obligación, de acuerdo a ese contrato, si se quiere, a esos acuerdos que forman parte del sistema interamericano, los otros países tienen la obligación de señalarlo, de encontrar mecanismos para corregirlo y eventualmente sancionar. Y esto es lo que ha venido sucediendo con Venezuela. Entonces, no hay tal injerencia, lo que hay es un compromiso internacional en el cual todos los países han tomado obligaciones de manera libre y soberana. La soberanía reside en ello. Entonces, bueno, esperemos que haya suficientes defecciones en las próximas horas entre las instituciones armadas
para que no continúe la represión y el asesinato de venezolanos en las calles. Continuamos y retomo la pregunta que dejaba en el aire a nuestros invitados. ¿Es injerencia o indiferencia? ¿Es la hora de las definiciones? Héctor, comienzo contigo. Sí, es la hora de las definiciones, es la hora de dejar la hipocresía de lado, es la hora de dejar de analizar derechos humanos a través del filtro de la ideología. Maduro dice ser de izquierda, entonces hay gobiernos y movimientos políticos en América Latina que dicen ser de izquierda, entonces actúan con total hipocresía. Los derechos humanos no tienen ideología, no importa quién los viola, si es de derecha o de izquierda, y eso se ha perdido en este marasmo de hipocresía, como decía. Y ha llegado la hora de que esta situación de Venezuela se resuelva, porque es una fuente de inestabilidad, de crisis, de inseguridad para todas las Américas. Es un caso clave para mantener, recuperar y revitalizar la democracia en todo el continente. La democratización de Venezuela es la esperanza de Nicaragua, es la esperanza de los cubanos, es la esperanza de muchos que van a ver esta resolución y el retorno de la democracia en Venezuela como una señal que este es el único tipo de orden político de este continente. El Grupo de Lima ha reconocido a Juan Guaidó y la Unión Europea urge a escuchar las voces del pueblo de Venezuela y pide elecciones libres, pero no es claro en reconocer a Juan Guaidó. ¿Esto es parte de la democracia, embajador? Pues lo que Perdón, de la diplomacia, iba a decir. Quizás cuando son organizaciones de muchos países se van tomando su tiempo, pero esperamos que Europa, como lo ha hecho en otras ocasiones, reitere en forma vehemente la importancia del reconocimiento del gobierno, el único gobierno legítimo que es el caso de Guaidó. Pero tendríamos que responder la pregunta diciendo que sí es el momento de las definiciones, hay que actuar, los silencios son cómplices. Este es un momento histórico en el cual la oportunidad es definitiva para que se encuentre una salida democrática que garantice paz, que le cierre el paso a la muerte y a la violación de los derechos. Es un momento crucial para que se pueda retomar el camino de la democracia en forma inmediata, y si no se actúa en forma oportuna, esas oportunidades pasan. Claro. De ahí la responsabilidad y la importancia de actuar con un alto sentido político de oportunidad, que los países que faltan por sumarse se sumen, que claro, los que se han sumado coordinen sus actividades para que de inmediato se pueda lograr el canal humanitario de ayuda a la gente, para que se restablezca la libertad de prensa, para que haya garantías frente y se dé la liberación de presos políticos. Por eso se requiere actuar de manera inteligente, de manera serena y pronta. Héctor, tú has seguido de cerca la crisis venezolana durante muchísimo tiempo. ¿Tú crees que no tienes una bola de cristal, pero esta es una oportunidad única, coincidimos los tres en eso? ¿Tú crees que ciertamente estamos a un paso de ver la luz al final del túnel? No sé eso, muchas cosas van a tomar su tiempo, no va a ser posible, por ejemplo, tener elecciones democráticas, transparentes y libres con este Consejo Nacional Electoral. El gobierno interino de Guaidó va a tener que instrumentar decisiones para democratizar y reinstitucionalizar muchas partes del Estado, pero sí es un momento de inflexión, sí es un momento histórico único que no había ocurrido. ¿Y te acuerdas cuando conversamos hace 2 semanas acerca de Juan Guaidó entre la gloria y el olvido, ¿no? Y definitivamente Juan Guaidó abrazó la gloria hoy y ha entrado también en la historia, quiero decir, porque ha mostrado tremenda convicción, tremenda valentía y ojalá que sea con todo éxito por los demócratas de Venezuela y los demócratas del mundo. Así es, así es. Ojalá que así sea. Héctor, quiero agradecer a Héctor Chamis en nuestros estudios en Washington y al embajador Andrés González por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ambos, muchísimas gracias.